Este es el 14º episodio del podcast Debido Proceso, patrocinado por la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Hoy, dentro del marco de las 6ª jornadas de Derecho Procesal, hemos escogido el tema de la prueba ilícita, la prueba legal, ilegal, para tratarlo con dos personas que son, pues, como se suele decir, pesos pesados del derecho probatorio. Empiezo por mi permanente contradictor, el doctor Marco Antonio Álvarez, profesor, magistrado, exlitigante y un vocero muy autorizado de lo que en Colombia es el derecho procesal. Y a mi derecha, el doctor Ulises Canosa, presidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, conocido por todos también, abogado litigante, profesor universitario. Ambos tienen la particularidad de que son profesores de nuestra especialización y de nuestras maestrías, de manera que quienes están cursando esas unidades conocen a las personas que aquí están con nosotros. Y el tema de hoy tiene que ver con el concepto de la prueba ilícita. Entonces empiezo por usted, doctor Marco Antonio. El tema es la prueba ilícita. ¿Cuál es el concepto de la prueba ilícita? Muy amable, profesor Bejarano. Sencillo, prueba ilícita es aquella que viola derechos fundamentales. Siempre que un medio probatorio vulnere directa o indirectamente un derecho humano, una garantía fundamental, estaremos en presencia de una prueba ilícita. ¿Y entonces cuál es la diferencia con la prueba ilegal, doctor Ulises? Bueno, buenos días ante todo. Felicitaciones al externado y al doctor Ramiro por este trabajo que hace en beneficio de la administración de justicia, del proceso judicial y de la formación de los abogados. A ver, la prueba ilícita es un concepto, como lo acaba de decir Marco Antonio, de naturaleza constitucional, pero de aplicación procesal en todos los procesos. Y suele distinguirse de la prueba ilegal porque ataca derechos fundamentales, lo cual hace que la prueba tenga que ser excluida. En cambio, el concepto de prueba ilegal, digámoslo así, es de una jerarquía menor porque se refiere a simples irregularidades cuyo efecto hay que ver en cada caso concreto. Cuando yo estudié no existía esa categoría de la prueba ilícita ni la prueba ilegal. Claro que es que yo estudié ya hace mucho tiempo, ¿no? Pero entonces la pregunta que yo me hago hoy en este escenario es, ¿no hay una entelequia en hacer una división entre la prueba ilícita y la prueba ilegal? Yo diría que no. Yo creo que sí es importante hacer esa diferencia porque deben recibir tratamientos diferentes. La prueba ilícita debe ser excluida del proceso y debe ser excluida, en mi opinión, desde un comienzo. Existe una postura de quienes afirman que la prueba ilícita debe ser de todos modos practicada e ir hasta fase de valoración, lo que en mi opinión no es acertado porque eso genera una contaminación en el conocimiento de lo juez a partir de una prueba que no puede ser admitida. El tema es de admisibilidad, de juicio de admisibilidad y no de valoración. La prueba ilegal, en cambio, puede darse en el curso de la práctica y debe ser sometida a otros controles, a otros mecanismos de control. Incluso es posible que una prueba en principio ilegal pueda después ser validada y por supuesto pueda ser valorada. Pero entonces, doctor Ulises, una prueba ilegal es aquella que ha sido practicada desconociendo la ley procesal, ¿o no es así? Sí, de acuerdo. Entonces, cuando una prueba se practica en contra de la ley, ¿no se viola el debido proceso? Hay que ver. La pregunta es concreta. Sí. Si se viola o no el debido proceso. Si se viola el debido proceso, la prueba es ilícita y por lo tanto debe ser excluida. Por eso hay que ver qué violación se estructura en cada irregularidad. La discusión vuelve a lo mismo. La prueba ilícita es aquella que tiene que ver con aspectos constitucionales como por ejemplo la intimidad, ¿no? O por ejemplo lo que decía la doctora Daniela Corchuelo hace un rato, que la Corte Suprema de Justicia ha dicho que como el único afectado con la revelación de un concepto es el cliente, que entonces puede dar la orden de que se revele el contenido de un concepto. Yo creo que eso es extraño a la Constitución.
y esa sería una prueba ilícita, en mi modo de ver, de como ustedes lo mencionan. Pero también cuando se practica una prueba de interrogatorio de parte, por ejemplo, se pone a que una persona absuelva un interrogatorio de parte teniendo ciertas limitaciones de edad o de representación, esa es una prueba ilegal. Se está violando el debido proceso. ¿El debido proceso está en la Constitución o no está en la Constitución? Entonces, siempre que se practique una prueba ilícita o ilegal, la conclusión es la misma. Se está violando la Constitución. Le pongo un ejemplo. A ver. Hay una práctica en muchos juzgados que cuando van a recibir las declaraciones de parte en las audiencias iniciales, escuchan al demandante y le dicen al demandado, usted se sale. Y cuando va a ser el del demandado, le dicen al demandante, usted se sale. Eso es absolutamente irregular, no ilícito. La prueba fue bien decretada, la prueba está validada por el legislador. ¿Qué es lo que se está vulnerando en ese caso? Lo que se le está vulnerando a la persona es el derecho a participar y contradecir esa prueba. Usted me va a decir, pero es debido proceso. Claro, pero estamos refiriéndonos a las reglas de recaudo. La prueba no es ilícita genéticamente hablando, sino funcionalmente hablando. Pero cuando el juez le dice a una persona que está allí, retírese porque se va a practicar, ¿cuál es la irregularidad? Pues es que no hay un proceso que sea secreto para las partes. Yo puedo decirle a un testigo, sálgase porque usted no puede escuchar. ¿Por qué? Porque por esa vía lo que estoy evitando es la sugestibilidad. ¿Pero qué voy a evitarle sugestibilidad a una parte? Por eso no puede ser secreto para la parte. Pero yo le puedo decir a una parte, sálgase, y eso no le estoy violando ningún derecho, porque de todas maneras él puede enterarse de lo que pasó en esa diligencia en cuanto termine. Cuando yo fui litigante, un abogado quiso sacar a mi cliente, le dije, sáquenos. Y el juez finalmente no nos quiso sacar, o no pudo sacarnos. Creo que usted no era mi contraparte, porque si no me hubiera sacado. Ajá. Pero bueno, en últimas, lo que quiero que quede claro es la prueba ilícita tiene una raigambre puramente constitucional que está concebida en protección de unos derechos fundamentales. La prueba ilegal es aquella que se estrella contra las normas procedimentales, pero que, como dice el doctor Ulises, es de menor rango en esa escala entre la Constitución y el Código General. A mí me parece que siguen apuntando a lo mismo. Porque es que el punto de la prueba es que la prueba sea legítima y practicada de acuerdo con la ley. Y entonces, desciendo al otro punto, y en el tema de la exclusión de la prueba ilícita, ¿cuál es la diferencia entre la exclusión de la prueba ilícita con la sanción derivada de no permitir que se evalúe o que se aprecie una prueba ilegal? Bueno, nosotros seguimos la regla del derecho anglosajón, que es la regla de exclusión en el artículo 21 de la Carta Política. Es decir, que la prueba ilícita no tiene valor y ese no tener valor es de puro derecho, no requiere ninguna declaración judicial al respecto. En cambio, en la prueba ilegal hay que ver la jerarquía de la irregularidad y el juez tiene que pronunciarse al respecto con el propósito de determinar si esa jerarquía de la irregularidad llega hasta el punto o no de quitarle validez a la prueba. Bueno, doctor Marco Antonio, y entonces ese cuento de la exclusión automática de la prueba ilícita porque viola derechos fundamentales, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, en el caso que hemos planteado, un juez llega a hacer una exhibición ante una empresa y encuentra que aquí hay un concepto del doctor Ulises Canosa que le ha rendido a su cliente? Y entonces el juez, que es curioso, o la jueza, la contraparte le dice, ese es un tema reservado porque está amparado el secreto profesional. Y el juez dice, no, de acuerdo con la Corte, esto yo puedo leerlo y decidir si está bueno o no está bueno para los fines de la corrección. Entonces, ¿qué se hace frente a una situación en la que supuestamente la prueba debía excluirse automáticamente, está en manos del juez y el juez dice, no, déjeme, yo lo analizo? ¿Cuál es el remedio frente a eso? A ver, la prueba ilícita no se excluye automáticamente. La prueba ilícita recibe un juicio en fase de admisibilidad. Entonces, la parte interesada debe proponer
cuál es el motivo por el cual no puede ser admitido ese medio de prueba. Por eso en el Código General del Proceso está previsto la ilicitud de la prueba como un motivo de rechazo de plano. Y usualmente es rogado el planteamiento, usualmente la parte es la que lo propone. Ahora, si se da en marcos como el de la exhibición de documentos, es en ese momento donde se plantea el motivo por el cual no se puede acceder o no se puede aceptar esa prueba. De hecho, ese caso se ha presentado y ha llegado a sede de acción de tutela. Yo recuerdo una sentencia de la Corte Suprema de Justicia del año 2007 en el caso de una exhibición de documentos practicada por un tribunal de arbitramiento a correos electrónicos empresariales, en donde los empleados de la empresa dijeron, no, usted no se puede involucrar allí porque ahí hay temas míos, hay temas personales. Los árbitros con muy buen juicio dijeron, no, si son correos oficiales entregados con fines laborales, yo sí puedo acceder porque hay un derecho a probar. Lo que pasa es que cuando recaudemos la prueba veremos cuáles de esas misivas, cuáles de esos mensajes conciernen a la intimidad y no incorporaremos eso al expediente, pero en principio usted no me puede dificultar el ingreso a la prueba, la práctica de la prueba, por cuento y la Corte validó ese comportamiento. Bueno, pero eso nos sitúa, por ejemplo, en algo que a mí me parece siempre controvertible, que es el tema de las facultades que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio para llegar, y en la práctica, en esas actuaciones administrativas, no en las judiciales, llega la Superintendencia de Industria y Comercio y entonces prácticamente, excusen la expresión, pues desnuda a las personas. Muéstreme sus papeles, muéstreme su celular, muéstreme su equipo, ¿no? Y finalmente la persona tiene que mostrar su celular o tiene que mostrar su computador, so pena de que si no lo hace, las multas son prácticamente confiscatorias. Allí no hay una especie de prueba ilícita autorizada legalmente. Yo creo que para contestar hay que decir, y además para rebatir un poco lo que decía Marco Antonio, que el tema de la prueba ilícita se puede controlar en cualquiera de las etapas de producción de la prueba. En el momento del decreto, si el juez detecta que es ilícita, no la debe decretar. En el momento de la práctica, si detecta que es ilícita, no la debe practicar, y en el momento de la valoración, si detecta que es ilícita, la debe que excluir y por lo tanto no servir de fundamento para su decisión. Y esto aplica a todas las actuaciones judiciales y también administrativas. Por lo tanto, en el ejemplo que tú colocas, Ramiro, que vienen a hacer una inspección judicial, hay que revisar cuáles derechos fundamentales están en juego para poder ponderarlos y definir si la prueba viola o no viola esos derechos fundamentales. Si llega una autoridad administrativa que tiene funciones jurisdiccionales para ciertas investigaciones o para las propias de la vigilancia que ella hace, tiene derecho a revisar los archivos, la correspondencia que son propios de la empresa. Si entran en juego, como la Corte Constitucional lo ha dicho y la Suprema también, derechos de intimidad de un empleado que, por ejemplo, envía correos personales o utiliza su aparato telefónico para temas personales, deben excluirse esos documentos, esa información, porque forman parte de la intimidad del empleado. Sí, pero ese es un punto, mi pregunta era más concreta. No hay allí, en esa facultad que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio, en las actuaciones administrativas, no en las judiciales, una facultad excesiva, que no está patrocinada en la Constitución, pero que sí está patrocinada en la ley. No es esa una forma de llegar un funcionario y decirle, muéstrame todo lo que usted tiene. Y eso sería más o menos como hiciera un juez civil y le dijera, a ver, muestre, saque sus bolsillos, a ver qué tiene allí. Y entonces el señor tiene allí una carta de la novia, por ejemplo. Muestre, señor, muestre, yo veo. Ah, esto no me interesa, pero me despierta mucha curiosidad, ¿no? El micrófono. Pregunto, ¿no es eso un exceso de la legislación nuestra? A ver, no pueden llevarse tampoco estas instituciones hasta el extremo de dificultar la investigación que también tienen que hacer las autoridades, por ejemplo, las administrativas o las jurisdiccionales, sobre hechos que requieren una aplicación del derecho sustancial. Pero a ver, no hay allí, con ese mismo criterio, doctor Ulises, podría uno decir, bueno, si el propósito de que la administración llegue a la verdad y que llegue hasta el fondo, ¿no tendría también la misma facultad de torturar, por ejemplo? No. Yo
quiero complementar a lo que dice Ulises, que comparto. Esas facultades existen, deben existir, entre otras por dos razones constitucionales. La primera, porque la Constitución garantiza la libre competencia y por supuesto el Estado tiene que adoptar medidas para garantizar esa libre competencia. Y dos, porque la misma Constitución, cuando habla de derecho a la intimidad, establece una excepción especial robustísima. En el caso de los libros y papeles de los comerciantes, perfectamente las autoridades judiciales y en ciertos casos las administrativas pueden levantar esa reserva. Por consiguiente, las entidades, las sociedades están obligadas a revelar la documentación, a exhibir todos los documentos, porque esa actividad de las empresas en las materias económicas nos interesan a todos. Sí, pero déjeme hacerle una observación que, entre otras cosas, en la pasada intervención a mí me pareció como excesivo. Claro que una parte está obligada a presentar los documentos, pero si no los presenta, el juez no le puede decir, déjeme, yo me le llevo su computador, déjeme, yo me le llevo su celular. Simplemente el juez dice, bueno, yo tomaré las consecuencias de su conducta, tendré esto como un indicio en contra suya y le impondré una multa. Pero es que en el caso de las facultades administrativas, el señor le dice, yo no le voy a mostrar nada. ¿A mí no me va a mostrar nada? Muestre a ver su celular y si no me lo muestra le pongo una multa. ¿No hay allí un exceso? ¿Esas son las garantías constitucionales? No, yo personalmente creo que no hay exceso. ¿Por qué? Porque hay atropello, pero no exceso. No. Pues es que, a ver, el Estado, entre comillas, en ciertas ocasiones puede atropellar y puede hacerlo legítimamente. Cuando captura a una persona, cuando ingresa a un inmueble, cuando allana un inmueble. Yo he allanado inmuebles y eso alguien dirá que es un atropello, pero es un atropello lícito, es un atropello válido por motivos válidos. ¿Cuál es la diferencia entre la fuerza y la violencia? ¿No? Cuando una persona mata a otra en la calle, está ejerciendo violencia, pero cuando un soldado de las Fuerzas Armadas dispara contra otro en un operativo militar, eso no es un hecho violento, eso es la manifestación de la fuerza. Distinto. Le voy a colocar un ejemplo. En el caso de los procesos de investigación de la paternidad y para la práctica de la prueba de ADN. Entonces, la Corte Suprema de Justicia tiene dicho, usted, juez, tiene que adelantar todas las actividades necesarias para poder obtener el material genético necesario para poder practicar la prueba. Pero dijo, hay un límite. Por ejemplo, usted puede coger a ese presunto padre a la fuerza, capturarlo, llevarlo hasta el laboratorio de genética. Lo pone ahí. Lo que no puede es cogerlo de un brazo, cójalo usted de un brazo, cójalo usted de otro brazo, venga, le arrancamos un cabello. Eso no lo puede hacer. Pero hay países que sí lo aceptan. Hay países que, por ejemplo, tratándose de ciertos delitos contra niños, niñas o adolescentes, pues qué bueno ahí sí lo en esta república, entonces. No le digo cuál, porque... Bueno, en el caso del ADN no es necesario llegar hasta esos extremos porque el que no colabora hoy con la prueba pericial tiene una consecuencia que es la confesión presunta, porque el que nada debe, nada teme, y por lo tanto el que no colabora con la prueba tiene que tener consecuencias adversas en favor de la parte que la necesita. Ese cuento del que nada debe, nada teme, eso es como al que le cogen el teléfono y escrúchelo. Hay algo que pasa. Una cosa mal interpretada. Voltaire, que era un hombre perverso e inteligentísimo, decía, yo puedo hacer del Padre Nuestro una calumnia. Eso decía Voltaire. Calculen pues, si una persona coge un teléfono y encuentra con que hay un mensaje de un amigo que le dice, ¿qué hubo, papi? Eso puede dar a muchas interpretaciones, pero yo le pregunto, doctor Ulises, ¿qué dice la jurisprudencia que usted conozca sobre el tema de la prueba ilícita y la exclusión? ¿Cuál es, por ejemplo, sobre el tema de los WhatsApp, sobre el tema de los correos electrónicos? Bueno, la jurisprudencia es muy copiosa en Colombia en relación con la prueba ilícita y ha partido de un parámetro que creo que es bueno dejarlo aquí establecido, que es que necesitamos dictar sentencias justas y para eso el proceso tiene que estar dirigido a que la prueba establezca la verdad de los hechos. Ahora, ¿cómo establecemos la verdad? ¿De cualquier manera? No
puede ser violando derechos fundamentales, no puede ser violando las ritualidades previstas en la ley para la práctica de la prueba. Es sobre ese supuesto que debemos contestar una pregunta como esa y decir entonces que hay que investigar correctamente la verdad. ¿Qué ha dicho la jurisprudencia en materia del WhatsApp? Hay que ver en cada caso ejemplos como el que ponía Marco Antonio de los WhatsApp que tienen contenido corporativo e institucional, los cuales no están amparados por una reserva, por ejemplo, una investigación de la empresa. Pero hay que ver siempre en el otro lado los derechos fundamentales de la persona, y cuando entran en tensión, ¿qué hay que hacer? Ponderar. Ponderar es mirar cuáles son los dos derechos que están involucrados y tomar uno de ellos como prevalente sobre el otro. Eso es lo que ha dicho la Corte, por ejemplo, en una sentencia donde a un señor se le revisaron los pantallazos de WhatsApp y se encontró en una investigación de violencia intrafamiliar que en esa ponderación era conveniente, en ese caso particular, que el derecho a la intimidad de él se diera ante la protección y la dignidad de la persona que estaba requiriendo esa prueba. Ese pequeño ejemplo para ver que en todos hay que hacer lo mismo, y hay que ver también, obviamente, el tema de las pruebas derivadas. Habría que ver siempre que las pruebas que se producen en relación con esa prueba ilícita, si tiene una fuente independiente, si hay un descubrimiento inevitable o si hay un vínculo atenuado con el propósito de definir si esas otras pruebas tienen valor o no. Bueno, pero entonces ya para empezar a terminar, ¿cuáles son entonces las excepciones a ese tema de la exclusión de la prueba ilícita? Bien, a propósito, déjenme simplemente recordar de Voltaire, ahora que mencionaba a Voltaire, que Voltaire cuando estaba muriendo le dijeron que renegara de Satanás. Y él dijo, no es tiempo de hacer enemigos. Pero bueno, el tema con entre otras cosas porque es que Satanás previamente fue ángel. Sí, exactamente, claro. Entonces, el tema de la prueba ilícita y esas posibilidades de poder apreciar pruebas diferentes derivadas de ella, que es un tema muy tratado por los penalistas, que la fuente independiente, que el descubrimiento inevitable, que el vínculo atenuado. La pregunta que yo me hago es si esto es aplicable en civil. Porque es que en el proceso civil, y cuando hablo del proceso civil hablo de todos los demás procesos, salvo el penal, eso está en el proceso penal. Y los penalistas lo incorporaron, lo copiaron sin hacer aduana del derecho americano. Pero existen otros sistemas jurídicos en los que la prueba derivada es admisible y se acepta plenamente. Incluso algunos le dan libertad al juez para que sea él quien decida si la acepta o no, pero la regla general es que es válida. Yo me inclino a pensar que en el proceso civil, en todos los procesos regulados distintos del penal, la prueba ilícita, la prueba original genética, esa es la única que se debe excluir. Las demás pruebas en principio deben ser admitidas. Yo creo que no hay espacio para hacer juicios adicionales. No, es que miremos a ver si esta la aceptamos porque tiene una fuente independiente, entre otras razones, porque si uno mira las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, sobre todo en esta materia, uno ve cómo los mismos penalistas han ido ensanchando, expandiendo esas razones excepcionales para poder validar pruebas derivadas. Tanto así que han llegado, por ejemplo, a admitir ya la buena fe. Dicen, no, pero es que fue de buena fe. ¿Y qué es buena fe? Pues todo. Por la buena fe cabe todo, y sobre todo si manejan buena fe simple. Entonces, en mi opinión, me inclino a pensar que en nuestras materias, mejor dicho, al revés, las pruebas que no llamadas hay derivadas, no hay esas excepciones. Simplemente el juez, en principio, puede valorarlas sin necesidad de entrar a hacer el escrutinio sobre fuente independiente, vínculo atenuado, descubrimiento inevitable, buena fe, que en mi opinión aquí serían innecesarias. Bueno, déjeme decirme algo, doctor Ramiro. Yo creo que yo me opongo a eso, porque yo creo que los parámetros o principios aplicables a la prueba ilícita son iguales en materia civil, penal, laboral, administrativa. Es un tema constitucional de aplicación procesal, independientemente de la naturaleza del proceso en el cual se vaya a aplicar. Sí, pero entonces lo que dice Marco Antonio es, por ejemplo, que si a una persona no se le puede preguntar en un interrogatorio de parte
diga cómo es cierto, sí o no, que usted tiene preferencia por las personas de su mismo sexo, porque eso obviamente tiene que ver con su intimidad. Pero si llega un testigo y le preguntan, vea, señor, ¿usted sabe si este señor tiene fama de homosexual en Bogotá? Entonces él dice, no, en Bogotá no, en todo el país. ¿No? Entonces, obviamente, fíjense ustedes, por ese camino llegó un tema a ser acreditado por virtud de una prueba testimonial que por la vía de preguntarle al interrogado no hubiera sido posible. No, le coloco un ejemplo, sencillo. Eso implicaría que entonces no se podría recibir la prueba o sí se podría excluir. Vamos a colocar un ejemplo construido e imaginario. Sin autorización, incluso con violencia, se accede al celular, al WhatsApp de uno de los cónyuges. Esa conversación no puede ser admitida, debe ser excluida desde un comienzo. Y aclaro, yo no he dicho que sea solo en juicio de admisibilidad, ese es el punto de partida, pero si en otro momento se descubre, claro que sí. Entonces, pero aclaro una cosita ahí. Pero si en esa conversación, por ejemplo, aparece un recibo de un motel, y la persona... Un pequeño. Exacto. Y la persona, a partir de ese dato, va y busca el recibo y lo obtiene. Alguien dirá, ah, no, ¿esa también la excluimos? Yo pienso que no. Alguien dirá, no, es que es derivada, claramente derivada. Y como decían los profesores en mi época, sí nos dijeron, ojo con la teoría del fruto del árbol envenenado. Entonces, yo personalmente creo contigo, no. Yo creo que para en principio el juez sí puede valorar ese documento, lo que no puede valorar es la conversación de WhatsApp. Para tranquilidad aquí de mis dos compañeros de mesa, que los veo muy inquietos por esos temas del WhatsApp, en temas conyugales, hay que recordar que la Corte Constitucional de tema ya lo tiene resuelto. La sentencia T916 del 2008 dijo que los correos privados y los mensajes de WhatsApp son pruebas ilícitas, incluso en procesos de divorcio, así que tranquilos, cambiemos de tema ya. Voy a terminar previamente esta aclaración que dice el doctor Ulises, que nos ve preocupados con los WhatsApp. Yo, con estas canas que tengo que no son pintadas, tengo licencia para matar ya hoy. Pero le pregunto, doctor Ulises, ¿le ha servido al proceso civil, entendiendo por tal como lo dice Marco Antonio, todo aquel que no sea penal, ¿le ha servido la dicotomía entre la prueba ilícita y la prueba ilegal? ¿O sencillamente eso es una discusión teórica? Yo creo que sí. Que estaban peleando otros colegas ayer. No, yo creo que sí, mucho. Yo creo que estos conceptos han purificado el proceso, la prueba en el proceso, para que, como decíamos hace un momento, no se investigue de cualquier manera. La investigación procesal, penal, civil, laboral o administrativa tiene que hacerse respetando los derechos fundamentales lícitamente y de acuerdo con las formalidades previstas en la ley, es decir, legalmente. Bien, con esto damos por concluidas estas conferencias. Simplemente los invitamos a que accedan a este podcast del debido proceso, que ya, como les he dicho, este es el número 14. Y que además visiten en el portal de la página del externado el código general del proceso comentado por los profesores del departamento. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.